Hola amigos, les voy a compartir cómo llené mi quiniela ProTouch 868 usando la página de estadísticas flashscore.com. En el ProTouch inicial se van a enfrentar los vikingos contra los cafés. Las veces que se han enfrentado, los vikingos han anotado en 3 ocasiones en el primer cuarto. Los cafés han anotado en 2 ocasiones en el primero y segundo cuarto. Entonces voy a ir primer cuarto y vikingos. Y ahora continuaremos con el ProTouch regular. En el primer casillero vamos a tener nuevamente a los cafés contra los vikingos. En sus últimos 5 encuentros, los cafés van 2 victorias y 3 derrotas. Los vikingos 2 victorias y 3 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, 2 los han ganado los cafés y 3 los vikingos. Yo voy por los vikingos. En el segundo casillero se enfrentan los cuervos contra los tejanos. En sus últimos 5 encuentros, los cuervos llevan 2 victorias y 3 derrotas. Los tejanos 2 victorias y 3 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, 5 veces las han ganado los cuervos. Yo voy con los cuervos. En el tercer casillero se van a enfrentar las panteras contra los delfines. En sus últimos 5 encuentros, las panteras van 1 victoria, 4 derrotas. Los delfines 2 victorias y 3 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, 3 victorias van las panteras y 2 victorias los delfines. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el cuarto casillero se van a enfrentar los potros contra los raiders. En sus últimos 5 encuentros, los potros van 4 victorias, 1 derrota. Los raiders 1 victoria y 4 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, los potros van 3 victorias y los raiders 2. Voy por los potros. En el quinto casillero se van a enfrentar los santos contra los gigantes. En sus últimos 5 encuentros, los santos van 5 derrotas. Los gigantes 2 victorias y 3 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, los santos han ganado 4 veces y los gigantes solo 1 vez. Aquí voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el sexto casillero se enfrentan los Jets contra los Vaqueros. En sus últimos 5 encuentros, los Jets van 5 derrotas, los Vaqueros 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. En sus últimos 5 enfrentamientos ha habido 3 victorias para los Jets y 2 para los Vaqueros. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el séptimo casillero se enfrentan las Águilas contra los Broncos. En sus últimos 5 encuentros, las Águilas van 5 victorias, los Broncos 3 victorias y 2 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, 3 los han ganado las Águilas y 2 los Broncos. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el octavo casillero se enfrentan los Cardenales contra los Titanes. En sus últimos 5 encuentros, los Cardenales van 3 victorias y 2 derrotas. Los Titanes 1 victoria y 4 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, los Cardenales van 3 victorias y los Titanes 2. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el noveno casillero van a enfrentarse los Halcones Marinos contra los Bucaneros. En sus últimos 5 encuentros, los Halcones Marinos van 3 victorias y 2 derrotas. Los Bucaneros 3 victorias y 2 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, los Halcones Marinos van 3 victorias y los Bucaneros 2. Voy por una diferencia máxima de 6 puntos. En el décimo casillero se van a enfrentar los Bengalíes contra los Leones. En sus últimos 5 encuentros, los Bengalíes van
3 victorias y 2 derrotas. Los Leones, 3 victorias y 2 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, los Bengalíes van 4 victorias y los Leones 1 victoria. Voy por los Leones. En el 11º casillero se van a enfrentar los Cargadores contra los Commanders. En sus últimos 5 encuentros, los Cargadores van 3 victorias y 2 derrotas. Los Commanders 2 victorias y 3 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, 4 los han ganado los Cargadores y 1 los Commanders. Voy por los Cargadores. En el 12º casillero se van a enfrentar los Bills contra los Patriotas. En sus últimos 5 encuentros, los Bills van 5 victorias, los Patriotas 2 victorias y 3 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, los Bills han ganado en 3 ocasiones y los Patriotas en 2. Voy con los Bills. En el 13º casillero se van a enfrentar los Jaguares contra los Jefes. En sus últimos 5 encuentros, los Jaguares van 3 victorias y 2 derrotas. Los Jefes 2 victorias y 3 derrotas. En sus últimos 5 enfrentamientos, los Jaguares han ganado solo en una ocasión y los Jefes en 4. Voy por los Jefes. Pues bien amigos, espero les haya gustado el video. Recuerden que no soy apostador profesional, solo les comparto cómo decidí muy personalmente llenar mi quiniela. Nos vemos a la próxima.